El actor Javier Marc vivió en su juventud en la miseria, mientras su padre, un galán del cine de oro llamado Rodolfo Acosta, literalmente lo negaba. En las entrañas de un México que se devoraba a sí mismo entre el lujo de las marquesinas y el lodo de las vecindades, se gestó una de las traiciones más dolorosas que la industria del entretenimiento haya intentado sepultar bajo el polvo del olvido. Mientras Rodolfo Acosta, el villano por excelencia, el hombre de la mirada gélida que conquistaba Hollywood, se codeaba con las más grandes estrellas de la época, disfrutaba de sus mieles, de su fortuna, forjada en dólares y aplausos, en un rincón oscuro de la capital. Un niño de ojos tristes y estómago vacío cargaba con el peso de ser el fruto de un amor prohibido, una mancha en la historia impecable de un hombre que prefería el éxito a la sangre. Sin más, comenzamos. El motivo por el cual Rodolfo Acosta lo negaba sistemáticamente era que la madre de Javier Marc no era la esposa legítima, sino la amante, una mujer que habitaba en la periferia de su vida, en ese espacio invisible donde los grandes galanes depositaban sus deseos, pero jamás su apellido. Para Acosta, reconocer a Javier no era solo un asunto de manutención, era poner en riesgo la fachada de una respetabilidad que tanto le había costado construir en una sociedad que, aunque hipócrita, no perdonaba que el pecado se hiciera carne y caminara por las calles con el mismo rostro del padre. Existe un caso igual o similar a este, que fue el de Juan Peláez y Armando Silvestre. Así, mientras Rodolfo se vestía con trajes de seda y viajaba en primera clase entre México y Los Ángeles, California, Javier crecía entre el frío de las carencias, aprendiendo desde muy temprano que el hambre tiene un sabor metálico y que el rechazo de un padre duele más que cualquier golpe físico. La infancia de Javier Marc fue un ejercicio de supervivencia constante. Mientras otros hijos de luminarias asistían a colegios exclusivos, él recorría las calles con la ropa gastada y la dignidad herida, escuchando a los vecinos susurrar sobre su sombra que parecía verdaderamente esquelética. Javier veía a su padre en los carteles gigantes, inalcanzable, mientras en su casa su madre lloraba en silencio las ausencias y las promesas incumplidas de un hombre que solo enviaba migajas cuando el remordimiento le ganaba momentáneamente a la soberbia. Esta situación, llamada miseria, no era solo la falta de pan, era la ausencia total en una identidad que le pertenecía por derecho, pero que le era arrebatada por el egoísmo de una leyenda que no quería que nadie empeñara su brillo. A medida que Javier crecía, la necesidad de sobrevivir lo empujó a buscar su propio camino, cargando con el estigma de ser el hijo del amante. Ese rechazo inicial forjó en él un carácter de acero, una determinación feroz de demostrar que él valía por sí mismo. A pesar de que la sangre de Acosta corría por sus venas como un recordatorio constante de su origen, intentó acercarse a su padre en más de una ocasión, buscando no dinero, sino una palabra, un gesto que valdría su existencia. Pero la respuesta de Rodolfo siempre fue la misma, el silencio o la negación rotunda. Acosta, el hombre que en la pantalla era capaz de las más grandes villanías, en la vida real ejecutaba la más cruel de todas, la indiferencia absoluta hacia su propio hijo. La lucha de Javier Marc contra el destino fue titánica. Decidió que si el mundo le negaba un lugar por su origen, él se lo ganaría por su talento.
se sumergió en el estudio de la actuación, utilizando ese dolor acumulado, esa rabia contenida por los años de hambre y desprecio, y para dar vida a personajes que tenían una profundidad que solo alguien que ha conocido el abismo puede proyectar. Irónicamente, el mismo rostro que su padre quería ocultar se convirtió en su herramienta de trabajo. Javier empezó a destacar, a ganar respeto en las tablas y en los estudios, mientras Rodolfo Acosta seguía sumido en su mundo de fama internacional, ignorando que el niño que dejó en la miseria se estaba convirtiendo en un actor de una estatura moral y profesional que él jamás alcanzaría en México. En los años 70 y 80, cuando Javier ya era un rostro conocido, el contraste era brutal. Mientras Rodolfo se desgastaba en papeles secundarios en Hollywood, alejándose cada vez más de su tierra, Javier se consolidaba como un actor de carácter, un hombre que no necesitaba un apellido famoso para que el público lo respetara. Sin embargo, el secreto de ese origen seguía ahí, latente. La prensa, siempre hambrienta de escándalos, empezaba a atar cabos. ¿Cómo era posible que este joven talentoso tuviera los mismos rasgos, la misma intensidad que el gran villano del cine de oro? Pero Javier, con una elegancia que su padre nunca tuvo, prefería mantener la distancia, protegiendo a su madre del escrutinio público y de la humillación de ser señalada nuevamente como la otra. La miseria de su juventud dejó en Javier Márquez una huella indeleble, una humildad que contrastaba con la arrogancia de Acosta. Javier recordaba los días que el frío se le metían en los huesos y la mirada de su padre lo atravesaba como si fuera aire. Esa experiencia lo llevó a ser un hombre de una profunda sensibilidad social, alguien que siempre tuvo la mano extendida para los que, como él, empezaban desde lo más bajo. Mientras tanto, Rodolfo Acosta, el galán que lo negó por ser fruto de una relación fuera del matrimonio, empezaba a sentir el peso de los años y de la soledad que suele acompañar a quienes ponen su carrera por encima de sus afectos más básicos. Se cuenta que, en los últimos días de Rodolfo Acosta, hubo quienes intentaron que se diera ese encuentro final, esa reconciliación necesaria para que ambos pudieran encontrar la paz, pero el orgullo de Acosta era una prisión de la que no supo escapar. Murió en el extranjero, rodeado de sus glorias pasadas, pero lejos de la calidez de ese hijo que en su juventud no tuvo que comer mientras él derrochaba en banquetes. Javier recibió la noticia con una mezcla de tristeza y alivio. Ya no tenía que buscar la aprobación de un hombre que nunca quiso verlo. El secreto del cine de oro intentó guardarlo. Salió a la luz no como un escándalo, sino como el testimonio de un hombre como Javier Márquez, que logró vencer a la miseria y al abandono. Hoy, al analizar la trayectoria de ambos, queda claro que el verdadero villano de la historia no fue el personaje de Rodolfo, interpretada en pantalla, sino el hombre que no tuvo el valor de asumir su paternidad. Javier Márquez, con su vida y su carrera, dio una lección de dignidad, demostrando que el apellido no hace al hombre, sino que son los actos y la capacidad de sobreponerse al dolor lo que realmente define el éxito. La historia de este rechazo, de este hijo que creció a la sombra de un gigante indiferente, permanece como un recordatorio de que en el mundo de las estrellas, las sombras son a veces tan profundas que pueden devorar familias enteras, pero también son el terreno donde florecen las almas más resilientes. Javier Márquez se fue de este mundo no como el hijo negado de una leyenda, sino como un maestro, como un actor que supo transformar el hambre de su infancia en un hambre de justicia y de arte. El secreto de Rodolfo Acosta quiso llevarse a la tumba. Se convirtió en el motor de una vieja leyenda ejemplar, mientras el nombre del galán quedó manchado por el estigma de la cobardía.
En el gran guión de la vida, Javier Márquez escribió su vida más gloriosa, el de ser el dueño de su propio destino. Muchas gracias y hasta la próxima.